Breve, es un tema que es tan complejo y variado. Sin embargo, me voy a enfocar únicamente en una situación que se haya hecho públicamente a través de la creación de una comisión de la Asamblea de Diputados que en este periodo de receso actuó para una investigación de las distintas denuncias a nivel nacional que se han hecho en contra de la calidad de servicio de las empresas eléctricas, de la distribuidora particularmente. En esa comisión, que entre otros estaba el diputado Juan Diego Vázquez y la diputada Zulay, aparte de muchos otros más de esa comisión investigadora, al unísono, como conclusión de esa comisión, se le ordenó a los que citaron para que respondieran a las múltiples preguntas que ellos le hicieron, es decir, al director de la Autoridad de los Servicios Públicos, Armando Fuente, al director del Centro Nacional de Despacho, y al secretario nacional de Energía, que todavía en ese momento lo era, el licenciado abogado Jorge Rivera Staff. Esa comisión concluyó que era necesario reformar la Ley 6 de 1997, que es la ley que regula el sector eléctrico. Y la conclusión de esa comisión era que todos los grandes males del sector eléctrico, entiéndase la alta tarifa, entiéndase los problemas por apagón y daños de equipo, las demoras en atenciones a los daños, demoras en respuesta, etc., eran porque era una ley anticuada, desfasada y que había que hacer algo al respecto. Sin embargo, casi un mes antes, en una reunión que sostuvimos con uno de los gerentes de alguna de las empresas del sector eléctrico, donde tenemos compañeros trabajadores afiliados del sindicato, en una reunión de cortesía para presentar a la nueva junta directiva que yo encabezo del CITIESPA, en esa reunión el gerente general de esa empresa, Celsia, Bahía Las Minas, nos pone de conocimiento que se estaba dando una discusión a nivel de los agentes del mercado eléctrico para que hicieran saber de sus opiniones relacionadas con un proyecto de ley que modifica esa ley 6 de 1997. Inmediatamente que regresamos al sindicato, le redactamos una nota al secretario de Energía, Jorge Rivera, a efecto de que se nos permitiera tener conocimiento de esas modificaciones a la ley. Por motivos obvios, este sindicato relacionado con los trabajadores del sector, pues necesita saber bajo qué condiciones y qué cosas se quieren modificar. Hasta el día de hoy, y hasta el día que el señor Jorge Rivera salió de la Secretaría de Energía, nunca fuimos respondidos. Sin embargo, obtuvimos el documento de esa pretensión y nosotros hemos presentado un escrito que le hemos facilitado a uno de los dirigentes compañeros, no significando que todos no debemos tener conocimiento de eso. Es un documento que, por más que yo he tratado de hacerlo potable, sabemos que es complejo y yo necesitaría el apoyo de los compañeros dirigentes que pudiesen hacerlo más potable en un lenguaje que a veces uno mismo no, en condición de técnico, se me imposibilita, pero sé que se puede. Y la conclusión de ese informe, que son las dos páginas o tres últimas páginas que yo les entrego, que es un análisis de esas modificaciones que pretende este proyecto, no conllevan esencialmente ningún beneficio para el país. Todo lo contrario, nuestro análisis es que las pretendidas modificaciones a ese proyecto de ley lo que buscan es seguir entregando a más sectores de poder económico los recursos de generación eléctrica de este país en manos de esas mismas corporaciones transnacionales que de toda la vida, después de la privatización del IRRE, se han afianzado en este país a expensas de la población panameña, que ha tenido que pagar unos costos excesivos de la tarifa eléctrica. Se habla de que esa pretendida modificación es para democratizar el sector eléctrico y es lo más lejos de esa realidad. Nosotros desde hace mucho tiempo, y así inclusive en la mesa del diálogo en Penónome, lo expusimos, de que no hay democratización en el sector eléctrico. Se habla siempre de que el sector de distribución es un monopolio natural por sus cualidades y características. Es decir, si usted vive en el sector oeste o desde el Puente de la América hacia Chiriquí, Boca del Toro, usted solo puede ser cliente de la empresa Naturgy hoy en día. Y al otro extremo, usted solo puede ser cliente de ENSA. Eso, ¿a dónde hay democracia? Hay un monopolio y una actividad totalmente ajena a la posibilidad de que uno pueda decir que tiene alternativa.
En la privatización, previa a la privatización del IRRE, y yo como ex trabajador del IRRE, recuerdo muy bien que se nos dieron lavado de cerebro, digámoslo de esa manera, cuando nos llevaban a sedes como la PEDE y otros organismos empresariales para hacerle ver a los trabajadores del IRRE de qué era lo mejor que nos podía pasar. Que el IRRE era un monopolio que impedía que hubiese competencia, que el pueblo no tuviera alternativas para conseguir con quién se contrataba por obtener su contrato del sector eléctrico. Nada ha cambiado. Sí cambió algo. La luz eléctrica hoy día es más cara, inclusive guardando las proporciones atemporales de cuánto debiese costar hoy la tarifa eléctrica si la comparásemos con la que había en 1997, el impacto que ha habido en el costo de la tarifa es de una pendiente positiva que es incremental. Es decir, estaba en 11 centavos en promedio la tarifa residencial, que era de mayor uso de la población panameña, y allá de hoy está entre 25 y 27 centavos. Eso es monstruoso, monstruoso. Sin embargo, de una manera perversa los gobiernos a través del tiempo han entregado subsidios que esconden una realidad que el pueblo no siente y aún así todos nos quedamos del costo de la tarifa. Ahora imagínense que tuviésemos que pagar esos costos monstruosos de la tarifa. No podríamos vivir. No podríamos. Sencillamente aquí habría que pensar en no tener aire acondicionado lo que pudiesen hoy, ni tener otros electrodomésticos, porque habría que pensar o comprar comida o pagar luz. Esas modificaciones que están hoy en discusión y que de manera, yo diría que de un complot, que sacó un escenario armado en esa comisión de la Asamblea, que fue el día 24 de noviembre, me pareció un show en el que los diputados se prestaban para dar una instrucción a los directores de estas entidades del Estado, como la CEL, la Secretaría de Energía y el Centro Nacional de Despacho de ETESA, cuando ellos saben que ese proyecto existe, y hacían ver como que había que modificarlo y tenían hasta enero para presentar algo que se pudiese discutir. Bueno, aquí lo tengo. Y esa discusión de esas implementaciones, de nuevo, no constituyen ninguna ventaja para el pueblo panameño. Siguen siendo más muestra de lo mismo, de entregar los recursos de generación eléctrica a transnacionales, seguir afianzando el monopolio, beneficiando al sector económico que siempre ha disfrutado de las mieles del poder de este país, y desconocer la realidad de una población que sufre las consecuencias de una política de espaldas a la realidad de un pueblo que sufre, con una economía que cada día nos impacta de una manera importante. Y el sector eléctrico no solamente nos impacta a nosotros únicamente cuando tenemos que ir a pagar el costo de la luz, sino que la electricidad es el eje que mueve todo un país. Las naciones, la tecnología, necesitan cada vez más de consumo eléctrico. Es el eje que mueve, no se consigue un país en un desarrollo tecnológico de ninguna forma sin el consumo eléctrico. Sin embargo, aquí se habla, por ejemplo, de sacar al Centro Nacional de Despacho como una entidad de TESA, y que es la que opera y administra la operación de las plantas eléctricas en este país y toda la red eléctrica, sacarla del centro de TESA, y privatizarla o dejarla en un esquema que no queda definido cómo sería. Esa condición es peligrosa porque permitiría que, si ya hoy hay cuestionamientos sobre la manera como se maneja ese ente, siendo estatal, no tenemos certeza cómo sería su conducta frente a un escenario privado. Por otro lado, se habla de entregar una nueva figura que no existe actualmente en Panamá, que es la del almacenador. Empresas que se van a dedicar por medio de medios de acumuladores, baterías, a tener en respaldo potencia y que se comercializa con cualquier otro generador. Esa es una condición que la podrían desarrollar empresas aumentando su capacidad de generación eléctrica en este país, y eso se excluye dentro del concepto de lo que son las concesiones. Y un elemento que nosotros, ya para terminar, hemos denunciado es que la ley 6, lo que permite que hoy se queden tanto de la forma como opera el mercado eléctrico panameño, es porque esa ley es una ley muerta. La propia ley de su origen tenía muchos artículos que establecían controles para que no se diera todo lo que se ha dado, pero se da. Y, por ejemplo, se habla de la imposibilidad de que haya posición dominante, y hay reglamentos que determinan cómo se limita o se impide eso, y eso no ha sido
forma de que se haga valer. Entonces, esa entrada de almacenadores definitivamente que le da más poder a otras empresas y siguen acumulando más energía, más capacidad eléctrica, y eso en detrimento de la población panameña. No quiero alargarme más, ya sé que estamos agotados, haciendo una jornada interesante, positiva, ardua, pero yo lo que quiero terminar haciendo un llamado a todos mis compañeros y a sus dirigentes para que incorporemos a nuestra quehacer de lucha la necesidad de que nos opongamos a estas pretendidas modificaciones, por cuanto no llevan ningún beneficio para la población y sí llevan interés de beneficiar a los mismos sectores y agentes económicos del poder para seguir con lo que yo interpreto como la corrupción en su máximo nivel. Así que, compañeros, yo quiero que ustedes tengan conciencia, porque la comisión que les comenté de investigación del sector eléctrico acordó que en los primeros días del mes de enero ellos esperaban recibir una propuesta en concreto, propuesta pues, que ya existía y hacían ver como que ahora iban a comenzar a trabajarla. Falso. Ya ellos tenían todo esto amañado, no representan ventaja. El documento que les he entregado, de nuevo, sé que es un poco complejo y yo quizás hubiese requerido apoyo de que se me dijera cómo hacerlo más potable, pero es un esfuerzo técnico que creo que se puede hacer más potable con la colaboración de mis compañeros de todos los sindicatos. Así que bueno, termino pidiéndole que hagamos propia esa lucha de impedir de que se hagan esas modificaciones a este gobierno, faltándole escasos meses en enero para las elecciones de mayo, cuando pudieron haber desde el inicio de su administración atendido una problemática que aqueja a toda la población panameña. Y ahora, al final, deja mucha sospecha de la realidad de lo que buscan con esas modificaciones. No ahora, que se discuta con el próximo gobierno con calma y sin prisa, no apurado al final de esta gestión administrativa. Gracias, compañeros. Okay, gracias.